Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado, los mismos ya callé, los mismos soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Musical, señoras y señores, en el Sol de Nuestra España, edición federal, bien arriba, como tiene que ser, con este tiempo espectacular aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Los Gypsy King, este grupo musical por excelencia, los Gypsy King, estos hombres que llevan la tradicional música española, es una agrupación musical francesa, pero francesa gitana, formada ya en el 78. Miren los años que tienen realmente, pero que tienen un talento, un color y un calor realmente espectacular. Gypsy King para el comienzo musical con este bamboleo, en esta versión tan jornada especial para este día sábado. Aquí estamos, bienvenidos a esta nueva edición federal de este sábado 15 de junio del 2024. Esto que es El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo M830 para todo el país y junto a nuestra cadena federal de repetidoras también, y bueno, y todo lo que tiene que ver la multiplataforma digital. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, damos continuidad nosotros hasta las 13. Abrazo grande para Manolo Corral Vide, por cierto, también, así que bueno, y a Carlos Alio y a Ximena y a todos, realmente. Bueno, acá estamos. Bienvenido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen sábado para todos, linda jornada realmente, una jornada bellísima en la ciudad de Buenos Aires. Como quien dice, el sol de nuestra España está presente aquí en Buenos Aires, en esta jornada espectacular. Ya les voy a contar los datos del tiempo en Buenos Aires. Bueno, equipo prácticamente completo en el día de hoy. Gustavo,
está allí en los estudios centrales de la puesta en el aire. Hola Gustavo, muy buen día, buen sábado, bienvenido. En estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí también, bueno, acá la tenemos, obviamente, está Belén Dipsa en producción y redes sociales, Mónica Cervantes en producción ejecutiva, Miri Dipsa en producción y en soporte técnico también, quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardis. Hoy, el Santoral conmemora a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Virgen de España. Les cuento, quien fundó la Congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad para ayudar a jóvenes y enfermos. El nombre Micaela es de origen hebreo y significa la semejante a Dios. Así que para todas las Micaelas, todas las Mica, como le dicen habitualmente, nuestro saludo desde aquí, desde nuestro programa. Hoy, además, les cuento, es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Un tema para destacarlo y tenerlo en cuenta. El maltrato a la tercera edad, que tanto lamentablemente vemos en los medios de comunicación, las cosas que pasan y que realmente son irreprochables. Bueno, a propósito, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, destacó el objetivo de concientizar y denunciar el maltrato, el abuso y el sufrimiento a las personas de la tercera edad. Ya lo creo, es así, es cierto. Bueno, hay que tomar medidas en este caso. También les cuento que hoy es el Día Global del Viento, por su importancia en la biodiversidad del planeta y también su utilización en la generación de energía eólica también. Y además les cuento también el tercer sábado de junio. Ya estamos en tercer sábado de junio. Claro, tenemos 5 sábados este mes. Claro. Tercer sábado de junio, como hoy, se celebra el Día Internacional del Surf. Se escribe surf, pero se dice surf, que es la disciplina deportiva de las olas, los que van en la tablita. Además, este sábado es el Día Mundial de los Malabares. Destacado también por su asociación, el tener la destreza de mover numerosos objetos malabares en equilibrio. Bueno, hoy en día todos estamos haciendo malabarismo acá en el país, ¿por qué no? Así que por eso, bueno, hay que seguir. Bueno, hoy en la Argentina es el Día del Libro y del Bioquímico también. Así que bueno, para todos los bioquímicos, nuestro saludo también. Y obviamente el Día del Libro, que a uno le llega de cerca, obviamente por el parentesco con mi tío abuelo Francisco Luis Bernardes, lo destacamos, claro que sí, en esta jornada de este sábado. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, como siempre, vamos a tener a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino, con todas las novedades de último momento. Tony Cabot con todo el deporte español y la campaña del Deportivo Español. Hoy Belén Dipsa, ausente con aviso, con las noticias sobre la realeza de España. Hoy ausente con aviso, un beso enorme para Belencita. Nile Dipsa con los eventos de la colectividad también y el espectáculo, como siempre, tanto de Argentina, de España y el Río de la Plata. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, con todas las novedades también que vamos a estar desarrollando. Hablando Tony Cabot, la Eurocopa. Vamos a hablar de ese tema que viene, ni les digo ni les cuento. Bueno, les cuento que hoy en minutos quiero compartir con ustedes lo que es el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, para contarles, les voy a ir contando a medida que vamos desarrollando el programa, distintas actividades que va a estar realizando la institución, también, y los shows, qué shows que se vienen en la sala Alejandro Casona, pero yo tengo tiempo, ahora se los voy a contar en minutos nada más. Segunda hora del programa, nuestro querido amigo Lorenzo Lucas González, vicepresidente del prestigioso Centro Salamanca de Buenos Aires. Vamos a estar hablando, ya me lo ha dicho justamente esta semana, ayer me dijo Oscar, mañana quiero estar en tu programa, y así va a estar. Quiero hablar sobre, escuchen esto, la muestra que se llama Bestias de la Heráldica Española. Heráldica, tengan en cuenta eso, escudos. Heráldica, escudos. Bestias de la Heráldica Española, que van a llevar a cabo el próximo fin de semana en el Centro Salamanca. Así que yo quiero charlar un rato con Lorenzo Lucas González de este tema, así que les pido que presten atención también. Bueno,
además nos vamos a ir a Mar del Plata. ¿Por qué? Porque vamos a estar conversando con José Martín Sotes, presidente del Centro Castilla León de la Ciudad Feliz de Mar del Plata, que hoy debe ser un día bellísimo. Si tengo tiempo le pregunto, porque se viene el gran almuerzo de los 74 años del Centro Castilla León de Mar del Plata. Así que vamos a tener para charlar. Pero además, amigos, tenemos como siempre la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Mili Dipsa, buen día, buen sábado. Bienvenida al programa. ¿Cómo va, muchacha? Muy bien, acá andamos. Muy buen sábado para todos. Así que fin de semana XXL. Podemos decir que empieza hoy un poco, Sí, no, ya estoy más perdido, sí, porque la semana que viene solamente 2 días laborales. Claro, sí. Algunos aprovecharon a tomarse los días, otros dicen, bueno, me tomo sábado, domingo, lunes, después otros jueves, viernes, sábado y domingo, así que ahí está, Sí. Está un poco divididas las aguas, ¿vieron? Algunos se van este fin de semana, otros se van otro fin de semana. Quizás alguien tiene la suerte, ¿por qué no?, de irse desde hoy hasta el próximo domingo. Así que bueno, de acá los vamos a estar acompañando con la mejor música, la mejor información, entrevistas, como siempre, hasta las 13 horas con el sol de nuestra España. Y atención, amigos, atención, porque recuerden que estamos en toda la multiplataforma digital. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Así que en Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Ahí nos pueden seguir. Y también en el canal de YouTube, que es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden volver a disfrutar en cualquier momento, a través de cualquier dispositivo móvil, a través de YouTube, del canal de YouTube del Sol de Nuestra España. Se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar del programa. Así que muy, pero muy simple. Ponen ahí en YouTube El Sol de Nuestra España, se suscriben, son parte de la familia digital y pueden disfrutar de las secciones, de los programas que ya pasaron, Y atención, porque se vienen muchas noticias para lo que es el canal de YouTube. Así que los invito a que se sumen, a que se suscriban al canal de YouTube y seguimos ahí en contacto con ustedes. Aparte es gratis. Sí, es totalmente gratuito, así que por eso mismo. Los esperamos por allá para la familia digital del programa. Atención, a aquellos que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer también a través de la central de oyentes que tenemos, que es 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Y también voy a pasar el mail, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿te puedo enviar información? Sí, lo pueden hacer, información, gacetillas de eventos, al mail que es el siguiente, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Recuerden que lo que es el mundo del internet, la ñ no la acepta, entonces se cambia por una N. Muy simple, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Ahí nos pueden enviar también información. Así que, pasada toda la información, los esperamos. Obviamente, vuelvo a repetir, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, El Sol de Nuestra España. Perfecto, muchas gracias. Y hablando del sol, acá nuestro querido amigo y colega Miguel Martínez, un gran locutor que está con nosotros en Radio Belgrano, que también está en las transmisiones a veces del Deportivo Español, en la cancha, en el estadio del Deportivo Español, con su voz. Dice: Oscar, querido, buen día. Febo asoma. Escuchen esto, Febo asoma sobre Baires. Pero a las 11 horas por Radio del Pueblo M830 sale El Sol de Nuestra España. Bien, excelente, Miguelito Martínez, un beso grande para vos, para tu linda familia, también que comparten el programa, realmente, gracias. Aparte descendiente de españoles, claro que sí. Martínez, pues hombre, ya lo creo. 16 grados, 2 décimas la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 57 el porcentaje de la humedad, la presión 1016 decimal 2 hectopascales, viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora. El cielo está totalmente despejado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros, una jornada realmente espectacular que vamos a estar disfrutando para el día de hoy con una máxima de 20 grados. Así que realmente está para disfrutar y está para escuchar la radio, claro que sí. Amigos, en 30 segundos, separador mediante, ya nos introducimos al momento que va a estar presentado por nuestros queridos amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque tengo muchas novedades para contarles. Pero antes, 30 segundos, separado mediante, vamos que venimos, Gustavo. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires.
Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega este momento de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside nuestra querida amiga Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, que como siempre están con nosotros en el programa, a Juan Manuel Posada, también vicepresidente de la institución, a toda la comisión directiva, todos en general que llevan adelante un trabajo realmente muy importante para señalar y destacar, que llevan justamente todos los integrantes del Centro Asturiano en Buenos Aires. Pero claro, saben ustedes que hay muchas actividades que tiene también el Centro Asturiano, como por ejemplo el Asturiano Team 60, el clásico Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, también en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una propuesta que es para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden, los martes de 9 a 12, en la sede social de Solís, los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17, en la sede, en el campo Covadonga de Vicente López. Bueno, recuerden actividades muy importantes que se pueden realizar, el caso de estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo asturiano team60 números @gmail.com. Reitero, asturiano team60 números @gmail.com. También un teléfono de WhatsApp que es el 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, saben ustedes que sigue adelante la quinta edición de esta Copa Oviedo del Centro Asturiano de Buenos Aires, con gran éxito, realmente un gran éxito que tienen sin lugar a dudas y que ustedes pueden disfrutarlo los fines de semana allí en el campo Covadonga. Así que simplemente saben que están allí en Avenida Libertador 1081 y pueden disfrutar aquel que quiera también inscribirse, anotarse en una excelente propuesta en el asturiano para disfrutar realmente propuesta muy particular. El alto rendimiento, lo que tiene que ver el tenis, los adultos, el tenis adaptado también en forma particular. Bueno, vayan a conocer lo que realmente le propone el Centro Asturiano y disfruten de esta Copa Oviedo. Enhorabuena la organización que lleva adelante esta propuesta deportiva. Bueno, otra propuesta también es el Astur Solidario. Este Astur Solidario para sumarse a la cadena de favores, porque, bueno, si ustedes tienen ropa que ya no usan y la quieren donar, bueno, se necesita ropa de abrigo, también calzado, puede ser ropa de niño, de hombre, de mujer, ropa de cama, sábanas. Bueno, hay una propuesta muy importante a través de la Fundación Franciscana. También, que pueden dejar las donaciones justamente en los accesos del campo Covadonga, allí en Vicente López, en el polideportivo, también en las canchas de fútbol y en la sede social de Solís 475 en el horario de la administración de 10 a 18 de lunes a viernes. Astur Solidario, una cadena muy importante de solidaridad. Y nuestra colectividad española y los asturianos, que son muy solidarios y somos todos solidarios, hay que poner el hombro, un granito de arroz, hacen una gran paella, como siempre se dice. Así que bueno, acá sin lugar a dudas hay que poner el hombro y llevar adelante la propuesta. Bueno, hablando de propuestas, les quiero comentar el próximo viernes 12 de julio, hora 20, se va a llevar adelante en la sala Alejandro Casona de la calle Solís, el coro Gospel Joy. A mí me encanta, les aclaro que el coro Gospel a mí me encanta porque la virtud de esos artistas del canto en un escenario
bueno, a mí realmente me gusta y disfruto. Así que seguramente vamos a estar allí el 12 de julio para compartirlo en la sala Alejandro Casona. Y si ustedes también quieren compartirlo, las entradas ya están a la venta en la sede social de la calle Solís 475. Lunes a viernes 10 a 18. Pueden llamar a la administración al 4381-0654. Reitero, 4381-0654. Bueno, el coro Gospel Joy es una agrupación artística independiente que se dedica justamente a cultivar y difundir el gospel como estilo musical en la Argentina, reconociendo en la música afroamericana el origen de los estilos que hoy en día escuchamos y que también disfrutamos: el jazz, el blues, el rock, el funk, el hip hop. Así que bueno, esto es para el viernes 12 de julio. Ya están a la venta las entradas, no olvidarse. Bueno, esto para julio. Hablemos del mes de agosto, porque se presentará Maxi Serral en la sala Alejandro Casona, en la calle Solís. Lo mejor del flamenco y de la copla española, también, lo mejor del flamenco y de la copla española. Para consultas y reservas también pueden llamar al 4381-0654, de lunes a viernes de 10 a 18. Recuerden que Maxi Serral es músico, pianista, cantaor, que va a estar presentando este nuevo espectáculo con la pasión y la magia de la música de nuestra madre patria, de España, y que la disfrutamos en todo el mundo. Así que va a ser un espectáculo único, artistas de primerísimo nivel, prestigiosos referentes del género en Buenos Aires, un show con los clásicos del flamenco y la copla española y sus grandes poetas, y la impronta que tiene Maxi Serral, que lleva tangos, boleros y otros ritmos también a su terreno flamenco. Así que, para tenerlo en cuenta, sin lugar a dudas, va a ser una propuesta muy particular, realmente, con la voz y el piano de dirección artística de Maxi Serral, la guitarra Nico del Cid, percusión Martín Morales, bailadoras invitadas Mónica Romero, Silvana Perdomo, Janina Martínez. Ah, sí, las conozco a las chicas. Andrea también. Bueno, realmente para no perdérselo. Bueno, otro tema. Les recuerdo que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Todas las edades, grandes, medianos, chicos, damas y caballeros se pueden sumar. Así que acérquense para disfrutar del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Les recuerdo medios de contacto para tenerlo en cuenta, para todo esto que les conté, pero además si aquellos que quieren asociarse al Centro Asturiano de Buenos Aires, y las puertas están abiertas. Ahí en la calle Solís, en el campo Covadonga, en Vicente López. Recuerden, teléfonos 4381-0654, reitero, 4381-0654, esta es la administración, lunes a viernes de 10 a 18, también un teléfono de fácil numeración celular, 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58, también hay 2 correos electrónicos, en este caso, asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, el otro es informativos @centroasturianobcas.org.ar, informativos @centroasturianobcas.org.ar. Así que todo esto, y si no tomaron nota, nos llaman al programa, es para que ustedes, amigos, lo tengan en cuenta. Todos los que les he comentado, el Asturiano Team 60, la Copa Oviedo, el Astur Solidario, las propuestas del Coro Gospel Joy, la propuesta de Maxi Serral con flamenco y copla española, todo esto se lo brinda el Centro Asturiano de Buenos Aires, y además con un valor agregado, que todo lo que lleva adelante, deportivo, cultural, está allí para todos ustedes. Bueno, a propósito, vamos a compartir un poco de música de Asturias. ¿Qué le parece la idea? Disfrutamos de la música genuina de Asturias a través del aire de la música en el sol de nuestra España. Vamos entonces con la música. Vamos.
Esto es El Sol de Nuestra España. Acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo M830 para todo el país, 11:30 en punto en la Argentina, momento del deporte español y todas sus disciplinas con nuestro embajador del deporte español que tiene un nombre y apellido, hombre de Mallorca, está en Buenos Aires en la Argentina y está en España, Mallorca, va y viene y está con nosotros como siempre acompañándonos. Querido Tony Cabot, buen día, buen sábado y hoy el Sol de Nuestra España está presente en Buenos Aires. Qué día hermoso, realmente. ¿Cómo vamos, Tony? ¿Qué tal, Óscar? Un saludo grande para ti y para toda la audiencia. Así es, hoy sí, el Sol de Nuestra España presente aquí en el cielo de Buenos Aires, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, Tony, y aparte de los colores de España, los colores de nuestra madre patria, tan importante esa roja que tenemos que destacar, porque hoy hay un partido, un encuentro para dar realmente que hablar. Es así, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, España debuta en esta Euro 2024. España reta a Croacia, a la que ya ganó en la Nations League, en la final. Y ha sido rival esta selección de Croacia en las últimas 3 Eurocopas. Titulaba, creo que en el diario Marca, algo así como enemigos íntimos, porque Croacia es el rival con el que más ha disputado España partidos en los últimos años. Sí. Parece que Nacho va a ser titular. Parece que Modric va a liderar finalmente el peligro balcánico y así es, España se planta hoy, el equipo de Luis de la Fuente en este partido de inauguración en Berlín contra Croacia, un partido importante para un seleccionador nuevo que parece que ya tiene alineaciones que ahora vamos a detallar y a intentar desgranar, pero una selección que llega con muchas ilusiones, que llega con un perfil bajo y sin grandes estrellas, y una selección que intentará reverdecer viejos laureles como aquellos del 2008 y 2012, Eurocopas de Kiev y Eurocopas de Viena, en esa época o edad dorada de la selección española, con los ya recordados Xavi, Iniesta, Valdés, sí, Casillas, sí, etcétera, pero es hora de pasar página y nada, y pisar fuerte en esta Eurocopa que empezó ayer con una victoria del equipo alemán, con un tónico sublime, con 2 jugadores por las alas jóvenes como son Musiala y Florian Wirtz, y algo similar tiene España, por eso lo digo, con los extremos que son Nico Williams y Lamine Yamal, 2 jugadores muy jóvenes que prácticamente, bueno, Lamine Yamal 16 años a punto de cumplir 17, Nico Williams 20 años, sí. 2 jugadores que le tienen que dar mucha ala y mucho vuelo a la selección española por los costados para compensar pues que el centro del campo con Pedri, Merino y Rodri, si bien tiene mucha pelota, mucho control y mucha cabeza, es un centro del campo que no corre demasiado, así que estos 2 extremos tendrán que hacer el trabajo de subir y bajar la banda permanentemente, pero si quieres, Óscar, voy con las más que posibles alineaciones de esta España de Luis de la Fuente, sí, que debutará hoy, listo, contra Croacia. Te escuchamos, Tony. Esta es la alineación de la Roja para en un par de horas ya llevarse adelante frente a Croacia. Te escuchamos, Tony. Así es, la alineación no confirmada todavía, pero que parece ya más que oficial, que arrancaría así en esta Eurocopa 2024, el 11 de Luis de la Fuente sería con Unai Simón en el arco, Nacho y Lenormand en el eje defensivo, Carvajal por banda derecha, Grimaldo por el carril izquierdo, centro del campo para Merino y Rodri, Pedri sería el enganche, Nico Williams por izquierda, Lamine Yamal por derecha y Álvaro Morata será el encargado de llevar la pólvora de este equipo español que debutará hoy, insisto, ante más de 7.000, 8.000 espectadores, aunque la mayoría en la grada serán croatas. Y bueno, y en el banquillo más que hay algunas ofertas interesantes para pensar en un segundo tiempo. Zubimendi en el centro del campo también para sustituir a Merino. Está Oyarzábal, que podría dar aire para
por alguna de las bandas, marcó el otro día un hat-trick Oyarzábal, el delantero de la Real Sociedad. Te explico un poquito para que el oyente del Sol de Nuestra España sepa un poquito de la plantilla de esta selección española, más allá del once titular. Luego está Joselu, el delantero centro del Real Madrid, que seguro que va a tener momentos importantes en esta Eurocopa. Luego está Dani Olmo, que era el que se pretendía o se suponía que iba a ser el que iba a llevar la manija de esta selección española desde la media punta, pero Pedri, el canario, jugador del FC Barcelona, se recuperó en las últimas horas y parece que va a llevar el mando en esa media punta por detrás de Morata y por delante de Merino y Rodrigo. Luego están Fermín, el jugador tan joven del FC Barcelona, que también está listo y dispuesto para entrar en cualquier momento que la selección lo necesite, y Ferran Torres, que también hasta hace unos meses se presuponía que iba a ser titular, sobre todo porque era uno de los mimados de Luis Enrique. Así es. Pero parece que tanto en el Barça como en la selección ha ido perdiendo fuelle, ha ido perdiendo fuerza y bueno, y esperará su turno desde el banquillo. Hay que recordar, Óscar, que en las competiciones tan cortas como esta Eurocopa, que son 7 partidos, recordar, España debuta contra Croacia, luego jugará contra Italia en 4 días y luego cerrará el grupo contra Albania. Recordamos que es Eurocopa, hay 24 selecciones, se clasifican los 2 primeros de cada grupo, son 6 grupos de 4, se clasifican los 2 primeros y luego los 3 mejores cuartos. Es decir, en esta fase de grupos solo hay 4 equipos que se quedan afuera. Por lo tanto, España muy mal lo tendría que hacer, más allá de jugar sus 2 primeros partidos contra 2 huesos duros de roer, como son Italia y Croacia, pero España muy mal lo tendría que hacer para no clasificarse. Y como decía Óscar, el partido que supone el pulso entre una selección de Croacia, cuyos actores principales parecen estar en el tramo final de sus carreras, y otra, como decía, para desgranar un poquito lo que es esta selección española, a priori con más recorrido, a tenor de la edad de la edad de perlas, como Pedri, de 21 años, que parece un veterano ya de guerra, porque llevamos 4 o 5 años hablando de Pedri en las Olimpiadas, de Pedri en la pasada Eurocopa. Con 21 años va a jugar su segunda Eurocopa. Recordemos que la Eurocopa pasada fue la gran sensación de la selección cuando Luis Enrique optó por él, por ponerlo de titular, por darle la manija del equipo, porque sea el metrónomo de esa selección española que llegó a las semifinales y perdió contra Francia. Exactamente. Luego está Nico Williams con 21 años, Lamine Yamal con 16. Pero el partido que se va a jugar hoy se juega en Berlín, donde la afición croata va a ser mayoría gracias a la inmigración croata que hay en Alemania y de la pasmosa facilidad de sus aficionados para moverse por el mundo cuando es el equipo nacional el que está sobre el césped. Así que en unas horitas apenas España da el pistoletazo de salida. No sé si lo vais a ver, Óscar, es una competición importante, no sé cómo viene vuestro día, pero es un planazo a las 4 de la tarde. Acá, escúchame, acá terminamos a las 13 y apenas estamos terminando a las 13, ya la tele está prendida aquí en la oficina para poder, mismo acá en el estudio, ¿no? Para poder ir viendo las alternativas de España y Croacia realmente. Así que por eso, bueno, es más, y obviamente después se nos viene el jueves 20, también con España e Italia. Hay que señalarlo y destacarlo también. Y después tendremos Albania-España. Sin lugar a dudas, encuentros más que interesantes para destacarlo. Tony, te cambio de rubro deportivo. Hablando de polideportivo, ¿qué pasa con Wimbledon? Contame un poquito. Bueno, la noticia en estas últimas horas, Óscar, ha sido que Rafa Nadal no va a jugar Wimbledon. El tenista mallorquín anunció su baja del torneo, en el que ya aparecía como participante, y cambia el torneo por otro en Suecia. ¿Cuál es el motivo? Los Juegos Olímpicos. La situación es la siguiente. Bueno, la confirmación de Rafa Nadal hace apenas unos días de que estaría presente en los Juegos Olímpicos entre el 27 de julio y el 4 de agosto. El balear ha planteado en redes sociales su dilema. Y explicaba así, Óscar, lo leo textual. Decía Rafa Nadal y su staff: creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Por esta razón me perderé Wimbledon este año.
Una decisión que no ha debido ser nada fácil y bueno, ya sí lo ha confirmado el propio tenista, que decía que le entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento, que no puede contar con los apoyos de los británicos, claro, etcétera. Hay que recordar que Nadal acumula la 6ª ocasión en su carrera en la que se pierde la gran cita de Londres. Sí. Y la nueva ausencia hace que Wimbledon, pese a ser el gran slam en el que más veces ha fallado, Sí. bueno, parezca que vaya a ser una cuenta pendiente en la que ya no sabemos, sobre todo en boca de Rafa Nadal, que nos deja Sí. siempre con la duda, si va a disputar el Wimbledon del año que viene. Rafa Nadal está torneo a torneo, Sí. no está sin grandes pretensiones de hablar ni de sentir cuál va a ser su futuro, así que vamos a quedarnos con las ganas de ver a Rafa Nadal en el gran torneo, en el que nuestra gran apuesta va a ser, como en los últimos años, el flamante campeón de Roland Garros, Alcaraz, el niño de Murcia, ¿no? Claro, que a propósito, antes de pasar al Deportivo Español, a propósito de Carlitos Alcaraz, se prepara para el torneo de Queens Club el próximo lunes 17 de junio a las 8 de la mañana frente al argentino Francisco Cerúndolo, ¿es así? Sí, así es, en español, que, bueno, como decía, defiende el título de Roland Garros, flamante campeón, debutará contra, como decía, Cerúndolo en el torneo de Queens, comenzará el próximo lunes. Sí. Y bueno, y Alcaraz, que defiende el título logrado el año pasado también en Queens, así que aterrizará hoy en Londres y comenzará, si la lluvia lo permite, los entrenamientos en Queens para defender el título nuestro chico de Murcia, Óscar. Perfecto. Tony, para ir ya cerrando la charla, fecha 22 de la primera C, donde está el Deportivo Español, que está séptimo en la tabla de posiciones con 32 unidades. Hoy el Deportivo Español a las 15 horas va a visitar a El Porvenir. Es así, ¿no es cierto? Sí, así es. El gallego se coloca en el 7º lugar de la tabla de posiciones con 32 unidades. Va a visitar al Porvenir, como decías. Hubo jornada entre semana en la tarde del lunes. Hay que decir que el Deportivo Español se impuso a Luján por 2-0 en el Estadio Nueva España, en el marco de la fecha 21 del Campeonato Apertura. Así que volvió el equipo de Madonia al triunfo. Sí. Volvió importante, más allá de las últimas derrotas que habían dejado al cuadro del Bajo Flores con la posibilidad difícil ya de clasificarse para los puestos de ascenso a la primera C, por lo menos del liderato, del puesto que era ascenso directo. Así que partido difícil en el Porvenir, pero viniendo de una derrota, cambiando un poquito la dinámica. Volví a ver algunas entrevistas esta semana de jugadores de Deportivo Español, entonando el mea culpa, refiriéndose a algunos fallos que, como siempre decimos, lo primero que hay que hacer para cambiar una dinámica es asumir los fallos y saber lo que tienes que hacer para cambiar la dinámica del equipo. Así que... Correcto. Bien. Perfecto. Así que bueno, vamos a ver lo que si hay una segunda victoria consecutiva, se consigue el 6 y cambia la dinámica. Perfecto, Tony. Completísimo, como siempre, tu informe. Tony, ¿te parece nos reencontramos el próximo sábado aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal? Perfecto, Óscar. Abrazo grande, Tony. Buen fin de semana y quedamos en línea privada. No me cortes, Tony, no me cortes. Abrazo grande, querido amigo. Gracias. Tony Cabo, nuestro embajador del deporte español aquí en El Sol de Nuestra España. Hacemos pausa del programa, pausita, ya estamos con ustedes. Vamos que venimos. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés.
La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Qué linda versión musical para disfrutarla, ¿eh? Vamos a compartir la música ahora con María Teresa Lozano Soto. Todos la conocíamos como la gran Maruja Lozano, una gran cantante de copla y bolero español. Maruja Lozano, y en esta versión tan especial de Campanero Jerezano. Que nadie quiere coger, llora en su reja solita la niña de la Merced. A cantarle amores llegó a su ventana un mozo gitano que la enamoró. Le dio su cariño a la jerezana y a los cuatro vientos la niña cantó. Campanero, campanero del barrio de la Merced, ese arbuelo tus campanas que ha nacido mi querer. Diles que toquen a gloria por mi cariño gitano. Eche a volar tus campanas, campanero jerezano. Junto a sus rejas. El Sol de Nuestra España.
para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. La hora en la República Argentina, información de último momento, flash informativo con el tránsito del transporte. Ernesto Arriaga en el aire. Arriaga, te escuchamos. Y Di Profio lamentablemente chocó un camión y un micro escolar que iba a La Salada, no iba con chicos sino con compradores de cosas, sí, en la General Paz, altura antes de la Richieri, y lamentablemente otro camión que no se puede circular por la General Paz le pegó a un puente mano a Puente La Noria, y el colectivo que venía pegado le pegó al camión. 16 heridos al Santoyani, y está la General Paz con un solo carril, mano a Richieri, mano a Puente La Noria. Los que vayan al aeropuerto de Seiza salgan 20 minutos antes los que van de la zona norte, por ejemplo, Vicente López, Olivo Martínez, Puente Saavedra y Núñez. Perfecto. Señor. Perfecto. ¿Te parece después en la segunda hora ampliamos más sobre el tema, Arriaga? Lo que usted diga se cumple. Y por favor, pero por favor, no hagan chocar a Boca contra Vélez, que se chocaron. Déjelo ahí. Abrazo grande, hasta la próxima hora, Arriaga. Fiun. Fium. Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Bueno, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? No lo de Boca, de Vélez, ¿eh? Sí, no. Hablo, no digo por lo de Boca, lo de Vélez, así que si no hablo en línea general lo que pasa con el tránsito del transporte argentino. Hablando de tránsito, porque es un servicio que le brindamos a la audiencia, tenemos tiempo de servicios también aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, ¿eh? Vamos con los números de la quiniela nocturna. Anoche, en la ciudad, a la cabeza, favoreció el número 8258, 8258. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció el número 3652, 3652. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció el número 370, 370. Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció el número 8162, 8162. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció el número 1160, 1160. Y en Córdoba, en la Docta, anoche a la cabeza, favoreció el número 3764, 3764. Muy bien, amigos, y recuerden que nos pueden seguir en toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, como nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España, ¿eh? Y acuérdense de suscribirse en el canal de YouTube porque es gratuito, ¿eh? Pueden volver a disfrutar de los programas y entrevistas que van pasando sábado tras sábado, ¿eh? Así que los esperamos en toda la multiplataforma digital, donde cada vez somos más amigos, ¿eh? Nos ponen muy contentos, la verdad que sí, estamos ahí, tenemos esa conexión, ese ida y vuelta con ustedes, obviamente a través del aire de Radio del Pueblo AM830, los sábados de 11 a 13, de 10 a 13. Me quedé. Se quedó en el pasado usted, mija. De 11 a 13, pero también en la semana, porque estamos en contacto ahí con todos ustedes a través de las redes sociales. Así que es muy simple, nos buscan como El Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Perfecto, muy bien. Vamos rapidito con las cotizaciones que se han registrado en el cierre de la jornada del día de ayer, viernes. Vamos con las cotizaciones. Dólar oficial ayer para la compra cerró en 884 pesos con 11 centavos. Para la venta, 942 pesos con 97 centavos. El dólar blue ayer para la compra cerró en 1.250 pesos. Para la venta, 1.280. Dólar turista ayer, cierre de jornada, 1.475 pesos con 20 centavos. El euro oficial ayer para la compra cerró en 953 pesos con 91. Para la venta, 1.024 pesos con 39 centavos. Por último, el euro blue para la compra cerró en 1.335 pesos con 75 y para la venta, 1.367 pesos con 81 centavos. Rapidito, porque ya en instantes llegan los eventos de la colectividad española con Mili Dipsa. Atención, amigos, este es un servicio, calendario de pago para jubilados y pensionados. Atención, mes de ANSES, mes de junio. Recuerden que este mes está por un lado lo que cobran los saberes, más el bono de 70.000 pesos, más el medio aguinaldo. No se lo gasten todo, eso sí, reitero, a mes de junio, más
el bono de 70.000 pesos, más el medio aguinaldo. Para esta próxima semana, es una semana muy corta, esta próxima semana. El lunes es feriado y después jueves y viernes también es feriado. Entonces, solamente para esta semana hay 2 fechas de pago, solamente para los haberes que no superan los 213.732 pesos. Reitero, haberes que no superan los 213.732 pesos. Estas son las fechas de pago. Documentos que terminan en 6 y 7, día martes 18 de junio. Reitero, documentos que terminan en 6 y 7, el día martes 18 de junio. Documentos que terminan en 8 y 9, el día miércoles 19 de junio. Documentos que finalizan en 8 y 9, miércoles 19 de junio. Solamente para esta semana, 2 fechas de pago para aquellos haberes que no superan los 213.732 pesos. Entonces, estamos así, para tenerlo en cuenta entonces. Bien, llega el momento también de espectáculos y eventos con Mili Dipsa. Muchas novedades para este fin de semana y los próximos días. Mili, es así, ¿no es cierto? Así es, tenemos muchos eventos y atención, porque antes de empezar también con los eventos que se vienen, yo les voy dando tiempo, vieron, para que vayan agarrando papel, lápiz, quizás van anotando en el celular, ¿por qué no? También, pueden anotar ahí en el celular, así que se vienen muchos eventos importantes, pero antes les quiero contar, ¿se acuerdan que el año pasado hemos tenido como protagonista acá en El Sol de Nuestra España a Tony Mejías, que era aquel hombre de Tucumán? Ah, el de la paella. Exactamente. Sí. Bueno, nuevamente este año fue elegido para participar en el certamen World Paella Day, ¿sí? Es el único argentino. ¿Y qué pasa? Necesita sus votos. ¿Se acuerdan que el año pasado también fue? Bueno, quedó ahí en la puerta, le faltó muy poquito, la verdad. Pero bueno, este año vuelve a participar, vuelve a estar ahí entre todos los candidatos de todo el mundo, porque el World Paella Day Cup es, obviamente, algo internacional. Así que están todos los países participando por cuál es el que hace la mejor paella. Así que atención, amigos, porque aquellos que quieren ayudarlo para votar es gratuito, obviamente, es a través de internet. Lo pueden hacer en www.vote.worldpaelladay.org y ahí van a buscar, obviamente, el nombre de Jaime Antonio Mejías, que es el participante, el aspirante de Argentina. Muy simple, Argentina ahí está participando, así que los invitamos a que vayan, voten por ellos. Digo ellos porque está Tony desde allá, desde Tucumán, con toda su familia atrás. Exacto. La verdad que sí, Betty, su hermana, sus nietos, la verdad están todos ahí con él acompañándolos. Así que bueno, vuelvo a repetir, muy simple, www.vote.worldpaelladay.org, muy simple, y ahí van a buscar el nombre de Jaime Antonio Mejías para ver si finalmente puede ir a participar a este World Paella Day que se hace obviamente en España. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, desde acá les mandamos nuestra fuerza, nuestro saludo, obviamente vamos a estar votando. Pero claro que sí, y después, si aquellos amigos que nos escuchan quieren votar, que lo hagan también, por supuesto, hay que sumar y no restar. Claro que sí, y también lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales para que puedan obviamente encontrar más fácil el link de votación, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, y ahora sí, amigos, nos metemos de lleno en los eventos de la colectividad, porque miren, les voy a comentar, hoy 15 de junio, a partir de las 17 horas, en el Centro Asturiano de La Plata, repito, Centro Asturiano de La Plata, sí, se va a estar realizando la Noche de San Juan, donde va a haber feria de artesanías, platos tradicionales, bailes y música española. Obviamente van a estar, miren, participando el Centro Asturiano de La Plata, el Centro Gallego de La Plata, la Sociedad Española de Berisso, el Círculo Cultural Andaluz, el Centro Aragonés de La Plata, el Centro Castellano Leonés de La Plata y el Centro Canario también de La Plata. Así que toda la zona allá de La Plata, que les mandamos un saludo, sabemos que nos están escuchando desde allá, el conjunto Hispania también, que están allá, nos enviaron la información, así que atención, hoy 15 de junio a las 17 horas en el Centro Asturiano de La Plata, Noche de San Juan. Bien. Aquellos que quieran asistir es en la calle 42, número 1233, repito, es en La Plata, Centro Asturiano de La Plata,
calle 42, número 1233, esta noche de San Juan con feria de artesanías, platos tradicionales, bailes y música española. Así que les mandamos un saludo muy, pero muy grande desde acá. Así que hoy también, atención, porque nos avisaron que hay un festejo muy importante, una jornada, mejor dicho, jornada hispanista, ¿sí? A partir de las 17 horas en FEDESPA, en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Es el 444 aniversario de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Así que van a estar organizando esta jornada hispanista, donde, bueno, va a haber actuaciones de la Asociación Cultural de Amigos de la Zarzuela, después también va a haber conferencias con diferentes personas destacadas, obviamente, con diferentes temas para tocar, así que también va a estar la actuación de las gaitas del Centro Lalín, Agolá y Silla de Buenos Aires. Que preside José González Costa. Así es. Un gran amigo José. Así que, bueno, no pueden perderse este evento, es hoy a partir de las 17 horas también. Esto es en Bernardo de Irigoyen 672 en Capital Federal, en FEDESPA, en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Sí. Va a haber, bueno, como les decía, conferencias, va a estar Patricio Lons, Mamela un amigo Fialo, de la casa, de nuestro programa, Patricio Lons. Así es. Sí. También Gabriel Rocamones, después Fernando López Pereira, Horacio Vázquez Rivarola, Pablo Marnotes también van a estar ahí, bueno, con diferentes temas muy interesantes, obviamente con este nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Mira, recuerdo una vez, Mili, vos te recordás también, cuando en el otro programa que hacíamos, Tiempo de Vivir, hicimos una transmisión un 25 de mayo desde el Cabildo, en directo para una radio colega, que teníamos Tiempo de Vivir en ese entonces, antes de Venida del Pueblo. Hicimos una transmisión en directo, me acuerdo, desde el Cabildo, inclusive hasta con chocolate con churros. ¿Te acordás? Sí, se había organizado. Chocolate con churros, bueno, se nos cayó una parte de la piscina. Hablamos de chocolate con churros y ya claro, acá todos se ponen nerviosos en la mesa de trabajo. Que una prestigiosa chocolatería de la Avenida Corrientes nos había facilitado con los granaderos. No, fue algo muy, muy lindo, muy emotivo. Si después lo encontramos, eso que tuvo Patricio Lons con nosotros, lo vamos a volcar en las redes sociales del Sol de Nuestra España para que la gente lo vea, lo que en ese momento habíamos hecho. Me parece interesante, Mili. ¿Te parece? Sí, la verdad que sí, estuvo muy lindo. Bueno, ¿qué más tenés? A ver, vamos. Muy bien, bueno, y ahora seguimos porque les voy a comentar. El 22 de junio viene la última función de Viva la Zarzuela en el Teatro Avenida. Así que si todavía no tienen sus entradas, aprovechen porque ya deben de quedar pocas. 22 de junio a las 20 horas en el Teatro Avenida. Las entradas las pueden sacar por ticketek.com.ar o si no directamente en boletería. Así que Viva la Zarzuela, más de 30 artistas en escena, Teatro Avenida, vuelvo a repetir, que está obviamente en la Avenida de Mayo, 1222, un faro, obviamente, de toda la colectividad Avenida de Mayo. Así que pueden pasar a retirar sus entradas por boletería o a través de Ticketek para la última función del 22 de junio a las 20 horas. Ajá, así perfecto, que para que lo tengan en cuenta. También en otras noticias les voy a comentar, porque también San Pedro se está preparando para la fiesta de San Juan. Que falta muy poquito, y esto va a ser el 22 de junio. Así está Juan Manuel Gomila. Así es, ya estuvieron publicando un poco acerca de lo que van a estar presentando. Va a estar la presentación de muñecos, después va a haber también la presentación de disfraces, talleres abiertos, gratuitos, de armado de muñeco. La verdad que es muy interesante la propuesta que están llevando adelante la agrupación Mallorca de San Pedro. ¿Y saben quiénes van a estar? Nuestras amigas de Españolísima. No me digas. Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero van a estar ahí participando también ese sábado 22 de junio. Bien. En la fiesta de San Juan en la agrupación Mallorca de San Pedro. Bien, vamos a ver si lo quiero a Juan Manuel Gomila el próximo sábado aquí en el programa, a ver si podemos charlar un ratito también. Antes que nada, ¿tenés algo más para comentar? Que quiero destacar un agradecimiento doble. Sí, la agrupación Mallorca de San Pedro en España 575, obviamente en San Pedro. En San Pedro. Para que lo tengan en cuenta. En las tierras de nuestro querido Fernando Bravo, de Estelita Montes también, de Macetti también, César Macetti también. Así que, bueno, ¿qué más tenés, Mili? Y la Casa Balear de Villa María en Córdoba, viajamos un poquito. Es federal el programa. Sí, atención porque también el domingo 23 de junio se están preparando para la gran fogata de San Juan, así que ya estuvieron ahí subiendo también información, que es muy lindo lo que hicieron el año pasado, lo estuvimos viendo por las redes sociales.
Y la verdad, increíble allá la Casa Balear de Villa María, una propuesta muy, muy interesante. Además, están preparando el chocolate de San Juan para el 30 de junio a las 16 horas. Bien. Así que aquellos amigos que están por Córdoba, por Villa María, o quizás aprovechan a estar por allá este fin de semana largo, se quedan unos días más, bueno, pueden aprovechar esta propuesta muy, pero muy interesante. Para ir cerrando también les voy a contar que el Centro Galicia está preparando para el 22 de junio la Noche de San Juan también, Sí, con todas las cantareiras. Esto va a ser en la sede social, así que bueno, va a haber un montón de grupos ahí que están participando. Va a haber teatro, danzas, coros, folclores, cantareras, gaitas, percusión, comidas típicas también, la queimada va a estar. Sí. Así que la entrada es gratuita el próximo sábado 22 de junio a las 20 horas. Bien. Es en el Centro Galicia de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 2552, en la sede social, ¿eh? Exactamente, En la sede social. sí, sí. Así que el exacto. Centro Galicia de Buenos Aires los invita para poder disfrutar, ¿eh? La verdad, una muy buena propuesta también que están Exactamente, el Centro Galicia que preside nuestro amigo Fernando López Pereira. Así que te mando un gran abrazo, querido Fernandito, para vos y para Marina, para toda la pandilla. Realmente, no me quiero olvidar, voy a hacer 2 agradecimientos y está bien, en un rato lo tenemos aquí en el programa porque nos prometió que va a estar, pero ya que estamos en la parte de eventos no quiero olvidarme. Exacto, así que primero quiero agradecer al Centro Riojano Español de Buenos Aires, que nos invitó el domingo pasado, fuimos a la fiesta de La Rioja y de San Bernabé, la pasamos genial. Gracias, querido Pedro Valenciaga, como siempre a vos y a toda la comisión directiva. Un gran abrazo a mi querido Enrique Mora también, vicepresidente de la institución, y también a los muchachos del Zamorano, del Centro Zamorano, tanto a Alfredo Miranda y a Néstor Seijas, presidente y vice respectivamente, que hemos disfrutado un rato muy lindo y muy agradable. Bueno, ya tenemos que ir a la pausa en la radio, pero antes quiero reiterar este tema que yo les dije en el comienzo del programa, pero después lo voy a ampliar con Lorenzo Lucas González, porque es algo muy interesante. A mí, en lo personal, me encanta, me fascina. Así que quiero que ustedes también lo compartan. Sí, les voy a dar el puntapié, como quien dice inicial, Dale, después dale. obviamente van a expandir un poco más. Quiero hablarlo con Lorenzo. Porque sí, porque se viene Bestias de la Heráldica Española. Como escuchan, es una exposición, obviamente, de todo lo que es la heráldica española. Van a escucharlo de qué se trata bien ahora dentro de un ratito nada más. Pero bueno, esto es en el Centro Salamanca de Buenos Aires, la entrada libre y gratuita. Nada más les doy el puntapié. Ahora quédense para escuchar lo que sigue porque, bueno, vuelvo a repetir, Bestias de la Heráldica Española. Ya se deben de imaginar de qué trata. Más bien, Pero bien. es una exposición, una muestra muy, muy interesante que está preparando el Centro Salamanca de Buenos Aires. A mi amigo Manuel Castro, Canal 26, todo eso le gusta. Así que ahora después le pasaré bien la información, a ver si lo podemos contar para que venga con nosotros al Salamanca. Han pasado ya 6 minutos de la hora 12 en todo el territorio nacional. Hacemos una pequeña pausa de la emisora y en instantes entramos de lleno en la segunda y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo M830 y para todo el país. Pausa y ya volvemos. Esto es El Sol de Nuestra España. Amigos, arrancamos esta segunda hora. Un beso enorme para María Elena y su hija, que es una de las ganadoras del sábado pasado para ir a la sala Alejandro Casona, que acaban de llamar también, que fueron al Festival Celta. Así que enhorabuena que lo han disfrutado. Como nosotros disfrutamos la música con esta argentina argentina que vive en Barcelona, Nati Peluso, gran cantante, premios Grammy Latino a la grabación del año. Y una particularidad de Nati Peluso, ¿saben qué? Tiene un ojo de cada color. ¿Saben por qué? Porque padece de heterocromía, que es una condición en los ojos que los iris son de diferente color. Pero, bueno, al margen los ojos, canta como una diosa, Nati Peluso, y este es el título que estamos compartiendo para todos ustedes. Vivir así es morir de amor, un tema de Perales, claro. ¡Vamos! Siempre se repite esa misma historia y ya no puedo más, soy harta de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida. Me
de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Hasta derrotar como memoria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso. Melancolía. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien amigos, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, y llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside nuestra querida amiga Emilcia Arroyo Pastor. Bueno, a propósito de la Federación, recuerden que está la convocatoria para sumarse al coro, lo que es el coro abierto para todo el país, integrantes de todo el país, forma presencial, forma virtual, ya lo hemos dado a conocer, recuerdan, luego vendrá un coro con inteligencia artificial. Todo esto es muy importante, así que para mayor información le voy a dar correo electrónico de la Federación, que es el siguiente: federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, y si no, los martes y jueves, horario de 9 a 17, o en este teléfono 4431 4121, reitero, 4431 4121, los martes y jueves de 9 a 17. Si llaman desde el interior del país, prefijo 011, recuerden, 011 el prefijo, y luego sí se comunican directamente con la Federación para tener más información al respecto. Nosotros nos vamos a estar ampliando y lo venimos haciendo todos los sábados. Bueno, otro tema también, hay un plazo de solicitud hasta el 31 de agosto, porque hay becas para cursar másters oficiales en universidades públicas de Castilla y León. Esto para el ciclo 2024-2025. Programa de becas que se enmarca en la materia de ciudadanía en el exterior, contribuir a mejorar la calidad de formación académica de los castellanos y leoneses, los descendientes residentes en el exterior, reforzar el sentimiento de pertenencia a Castilla y León, también obviamente su conocimiento de cultura y la realidad actual de la comunidad autónoma, y también lo que es el contacto y el intercambio entre los ciudadanos castellanos y leoneses, independientemente de su lugar de residencia, y también facilitar la participación en la vida social y cultural de Castilla y León. Les comento, hay 15 plazas convocadas, 15 plazas convocadas, plazo de solicitud hasta el próximo 31 de agosto. Está dirigido a españoles residentes en Iberoamérica, el caso de Argentina, que acrediten su nacionalidad española y su inscripción en cualquiera de los municipios de Castilla y León.
pueden ser también descendientes de castellanos y leoneses residentes en algunos de los países que obviamente hemos nombrado, que no teniendo, atención con esto, que no teniendo la nacionalidad española, puedan acreditar su ascendencia castellana y leonesa y dispongan de visado de entrada y permanencia en España. ¿Estamos? Para que lo tengan en cuenta. Sitio web es el siguiente: auip.org/es. Reitero, auip.org/es. Les deletreo: A, U y latina, P.org/es. Cualquier inquietud nos llaman al programa que con todo gusto le vamos a dar mayor información. ¿Estamos de acuerdo? Esto para que lo tengan en cuenta. Bueno, quiero comentarles que se viene el próximo domingo 30 de junio, ya hemos charlado con Julia Hernando, el Centro Burgalés invita a las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo. Próximo domingo 30 de junio, 12:30 horas, la Santa Misa, como corresponde, y luego a las 13 el almuerzo. Va a haber entrega de medallas y premios Cid Campeador. La serie, 15.000, para que lo tengan en cuenta. Reservas, 11 64 84 08 55. Reitero, 11 64 84 08 55, o también un mail centroburgalés@yahoo.com.ar. Reitero, centroburgalés@yahoo.com.ar. Si no, nos llaman aquí al programa que con todo gusto le vamos a dar mayor información. Bien, a propósito, Centro Región Leonesa invita al banquete del 108º aniversario, 108 años de Región Leonesa. ¿Dónde se va a hacer? En la institución, el domingo 7 de julio a las 13 horas, allí en la calle Humberto I, 1462. Un servicio de confitería de primerísimo nivel, como ya nos tiene acostumbrado esta confitería del barrio Caballito, de primera junta. Va a haber de todo: blanco de pavita, jamón crudo, jamón glacé con ensalada Waldorf y rusa, ananá, palmitos, aceituna. Luego el plato principal, bondiola de cerdo con salsa de castañas o al champiñón, con 1000 hojas de papas y panaché de legumbres. Postre, helado con crema americana, sobre salsa de frambuesas y florentinos de chocolate. Les digo, ya con esto que les estoy contando, uno ya está satisfecho para el almuerzo de hoy, realmente. Va a haber un show bailable, la serie 18.000. Reservas 4800-6580. Reitero, 4800-6580. Próximo domingo 7 de julio a la 1 de la tarde. Bien, amigos, nos vamos a Mar del Plata. Nos vamos justamente al Centro Castilla y León de la ciudad de Mar del Plata, porque justamente se viene un almuerzo, un gran almuerzo, por el 74º aniversario del Centro Castilla y León de la Ciudad Feliz, para el próximo domingo 21 de julio. Y lo tenemos en línea a quien preside la institución, allí en la calle Hipólito Yrigoyen al 2067, que es José Martín Sotes. José Martín, muy buen mediodía. Oscar te saluda, bienvenido. ¿Cómo vamos? Hola, Oscar. Muy bien, buenos días. Bueno, gracias por llamar. No, gracias a vos en este ratito, en este fin de semana largo, pero bueno, queríamos contar contigo, con tu presencia telefónicamente. Bueno, estoy observando que se nos viene el domingo 21 de julio, 74 años, en este caso del Centro Castilla y León, y ya están trabajando para la gran fiesta aniversario. ¿Es así, no es cierto, José Martín? Sí, por supuesto, ya estamos abocados a eso, con todos los preparativos, así que bueno, muy contentos de estos nuevos 74 años del Centro de Castilla. Sí. Que bueno, ya lo habré mencionado en su momento, fue fundado por un grupo de leoneses en su momento, que fue el Centro Región Leonesa en Mar del Plata, y bueno, cuando se inician, cuando se conforman las autonomías en España, sí, ese grupo de leoneses muy solidariamente pasó a dar nombre al Centro de Castilla y León. Así que bueno, con todos los preparativos, sí, muy entusiasmados. Uh-huh. Así que bien. Bueno, contentos. Perfecto. Así que ya preparando lo que va a ser, seré curioso, ya que estamos entre vos y yo, ¿qué va a haber de almuerzo? ¿Qué está previsto para el almuerzo aniversario, José Martín? Bueno, tenemos previsto también un almuerzo con una entrada que van a ser empanadas de atún. Bien. Después
vamos a servir una paella Ujú. y con un postre helado de postre y luego un brindis con torta de cumpleaños. Excelente. Y el baile, por supuesto, el Claro, baile. Claro, claro. Hasta que la gente ya no pueda más. Exactamente, excelente, excelente. ¿La serie en cuánto se maneja? El valor. La serie va a ser en 17.000 Bien. para los no socios. Los socios tienen un precio muy especial. Un descuento especial. Perfecto, excelente, excelente. Sí, Así sí, que, sí. perfecto. Así que bueno, José Martín, para reservas e informes, yo tengo un teléfono a ver si coincidimos. 0223 493 9217. ¿Está? Así es. Bien. Está perfecto. Perfecto, está perfecto. perfecto. Reservas e informes, Y bueno, Sí. reservas informes, sí, ya estamos reservando y vendiendo. Y Bien. bueno, nada, también quería comentarte que como todos los años en el aniversario aprovechamos para hacer también la entrega de esa distinción que es la estatuilla del Cid Campeador. Correcto. Así que Excelente. ya no te puedo adelantar quién va a ser en este caso porque todavía no se lo hemos informado a la persona, pero bueno, Perfecto. ya más adelante te lo informaremos. Pero con todo gusto. Bueno, así que amigos ya saben, domingo 21 de julio, 74 aniversario del Centro Castilla y León de la ciudad de Mar del Plata, a las 12:30 horas, ya están en venta las tarjetas, no se olviden y hay que apurarse. Hipólito Yrigoyen 2067 en la Ciudad Feliz, reservas e informes, aquellos que nos escuchan desde la costa atlántica o los alrededores, o los que viajen para esa zona, 0223 493 9217. Así que, bueno, José Martín, no te quiero interrumpir más. Obviamente las puertas, como siempre, están abiertas y estamos en contacto permanente. ¿Qué te parece la idea? Perfecto, Oscar. Bueno, nada, gracias nuevamente por difundir, por la oportunidad que nos da de difundir a tu espacio y, por supuesto, a la federación que nos dé este espacio también para hacerlo público. Perfecto, excelente, excelente. Te mando un gran abrazo, José Martín, y gracias por estar con nosotros en el programa en el día de hoy. No, al contrario, un abrazo también para ustedes. Gracias, gracias. José Martín Sotes, presidente del Centro Castilla y León de la ciudad de Mar del Plata, 74 años justamente de la institución que le van a tirar la casa por la ventana como tiene que ser. Y desde Mar del Plata volvemos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aquí nos vamos a la Avenida Independencia 2540 porque hoy por la tarde, noche a la tarde, no se lo pueden perder una propuesta muy particular que lleva adelante el Centro Salamanca, que es Bestias de la Heráldica Española. ¡Qué bien que suena eso! ¿Y de qué se trata? Lo tengo en línea al vicepresidente del Centro Salamanca, a nuestro querido amigo Lorenzo Lucas González. Lorenzo, buen mediodía, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo va? Muy buenos días, querido amigo Oscar. Qué alegría de escucharte. Bueno, lo mismo digo, Lorenzo. Y qué bien que suena este título para esta tarde. Bestias de la Heráldica Española. ¿En qué consiste, Lorenzo? Sí, es el sábado 22 a las 19 horas. Bien, correcto. Consiste en lo siguiente, Graciela con toda la parte de cultura, bueno, es para nosotros una alegría tenerla con la cantidad de cosas que genera, ¿no? Sí, sí. Bueno, nuestros escudos españoles, la gran mayoría tienen animales como el de Salamanca que tiene el toro, Madrid que tiene el oso, otros tienen perro, otros tienen leones, o sea, águilas. Hay multitud de fauna en todos los escudos heráldicos de nuestra querida España, ¿no? Sí, perfecto. Así que, bueno, hay 5 artistas que van a reproducir esos escudos en tamaño gigante, de 3x2 o 250. O sea, son unas telas gigantes que van a colgar a todo lo largo de nuestro salón. Ah, pero perfecto lo que nos estás contando. Y Lorenzo, esto que se lleva a cabo el próximo sábado, tengo entendido, si no me equivoco, tú me vas a corregir o no, que va a ser el fin de semana que viene, ya sea sábado y domingo, ¿puede ser?
Correcto, es el sábado 22, donde va a estar toda la movida, por supuesto que también va a haber una movida musical. Siempre estos eventos tienen estas movidas musicales innovadoras, porque bueno, no es una exposición común, ¿no? No, para nada. Y el domingo es el cierre de esta propuesta, ¿es así? Correcto, pero ya no va a haber música, simplemente para la gente que quiera admirar las obras, donde también los artistas van a exponer esculturas. Bien. O sea, va a ser una movida hermosísima, en una tarde preciosa que vamos a tener el próximo sábado en nuestra casa de Salamanca, que siempre tenemos algo nuevo y novedoso, ¿no? Y sin lugar a dudas, lo estoy notando siempre, constantemente, porque, Rubén Gómez, presidente de la institución, y Lorenzo Lucas González, vicepresidente, y toda la institución y toda la comisión directiva siguen trabajando y preparando cosas para todo el año. Así que esta es una de ellas que, bueno, enhorabuena. Tengo entendido que la entrada es libre, gratuita, ¿puede ser? Totalmente, es libre y gratuita, y la gente también se va a encontrar con una instalación eléctrica acorde a la escultura. Bien. O sea, cada escultura y pintura va a tener su foco que lo va a iluminar, y eso ya va a quedar en una forma permanente en nuestra casa, para que en el futuro, cuando se hagan este tipo de exposiciones, lo tengan. Y también que decirle a nuestra querida audiencia del Sol de Nuestra España, que el día 14 de julio, en nuestro aniversario, las piezas van a estar colgadas nuevamente para que la gente que no pueda venir el próximo sábado 22 las pueda admirar. Bien, perfecto. Así que ojalá que la gente pueda decir, vamos el 22, vamos el 23 de junio, así el fin de semana que viene, y aquel remolón que no pudo ir, bueno, que el domingo 14 de julio, en la fiesta que van a hacer ustedes allí en el Centro Salamanca, puedan disfrutar también de esta heráldica española tan particular y tan bella realmente por ese contenido que tiene, sin lugar a dudas, Lorenzo. Sí, y bueno, también decirle a la gente que como en toda exposición va a haber un vinito de honor con algo para picar, como para entretener el cuerpo, porque el alma ya está colgada, ¿no? Claro que sí, excelente. Bueno, mi querido Lorenzo Lucas González, vicepresidente del Centro Salamanca, yo no te quiero quitar más tiempo, te quiero agradecer públicamente que, como siempre, te llamamos un sábado al mediodía, tenés compromisos, y siempre tanto vos como Rubén están al pie del cañón para salir con nosotros y charlar de las cosas que ustedes llevan adelante. Realmente es para disfrutar cuando uno pisa el Centro Salamanca allí en la Avenida Independencia. Así que bueno, a seguir trabajando, querido Lorenzo. Totalmente, y bueno, hoy vamos a tener un sábado agitado, porque a la 1 juega España con Croacia, y a las 17 en Fedespa, en la Patriótica, en Bernardo de Irigoyen 672, también con entrada libre y gratuita. Vamos a celebrar la fundación, los 444 años de la Fundación de Buenos Aires. Así que va a ser un sábado, primero escuchar el sol de nuestra España. Bien. Después ver España, y que esperemos, si Dios quiere, que gane. Y a la tarde algo de cultura de esta hermosa ciudad radicada en este fantástico país que es Argentina. Exactamente, allí va a estar también esta tarde mi querido amigo, que a veces está con nosotros, que es historiador, Patricio Lons, dicho sea de paso también. Así que por eso. Así que, bueno, Lorenzo, te mando un abrazo grande, gracias por estar con nosotros, y mira, para cerrar la charla contigo, buena música de Castilla y León. ¿Qué te parece entonces? Maravilloso, ese es un broche de oro. Muchas gracias, Oscar, y nuevamente muchos saludos para toda tu querida audiencia. Gracias, mi querido Lorenzo Lucas González. Por supuesto, también para nuestra presidenta, que la tenemos de viaje en nuestra autonomía castellana leonesa. Estoy al tanto. Así que, bueno, esperemos que traiga buenas noticias y bueno, y a seguir trabajando como siempre. Ya la estuve viendo en redes sociales, muy entusiasmada con lo que está haciendo Emilce, y eso es muy importante, es muy importante. Así que, Lorenzo, abrazo grande y compartimos juntos la música, ¿te parece?
Abrazo y muchas gracias, Oscar. Gracias a vos, gracias a vos. Lorenzo Lucas González, vamos con la música de Castilla y León, bien símbolo musical para todos ustedes. Dale, vamos. Aunque voy a la playa no llevo pena, porque llevo el intento de ser cañera. Y adiós amante, adiós amor, adiós amante del corazón. Aunque voy a la braña no llevo pena, porque llevo patatas para la cena. Y adiós amante, adiós amor, adiós amante del corazón. Aunque voy a la braña pena no llevo, porque llevo patatas para el almuerzo. Y adiós amante, adiós amor, adiós amante del corazón. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, 12:36 minutos la hora en todo el territorio argentino. Estamos en el Sol de Nuestra España por Radio del Pueblo M830 para todo el país. Momento del tránsito y el transporte argentino con nuestro embajador nuevamente en el aire, Ernesto Arriaga. Arriaga, te escuchamos, adelante. Gracias, Diprofio. Continúa totalmente cerrada, perdón, un carril a General Paz, Sí. mano a Portela Noria, antes de la Richieri, Sí. tras el camión que está prohibido circular camiones por la General Paz. Ajá. Le pegó al puente Sí. y ahí estamos. Sí, sí. Estoy viendo imágenes en estos momentos de Alejandro Ginar, @ Ale Ginar. Estoy viendo el momento en que el camión se incrusta en el puente y atrás viene el micro y se lo lleva puesto directamente. Exactamente. Sí, señor. Eh, Exactamente. Bueno, ahora vos fíjate, el camión prohibido pasar. Sí. No puede circular por la General Paz. No. El micro viene pegado al camión. Y mira que hay carteles, Arriaga, hay carteles No, que figura bueno, que dice, no tenés que ir pegado un coche con el otro. El camión era brasilero, pero bueno, no mira los carteles. Claro. Y el micro venía pegado al camión, ahí están las dos consecuencias. Exactamente. Por otro lado, hay 4.000 camiones parados en Uspallata, Mendoza, hace 5 días que nieva. La nieve, claro, sí. La nieve, no, es imposible, viento blanco, temperaturas Claro. de 10 grados bajo cero, 16 grados bajo cero. Sí, no, terrible. Sí, sí. Así que está todo parado. Y por otro lado, el ferrocarril Mitre, Retiro Tigre, estuvo 3 meses cerrado. Sí, Retiro. sí. 3 meses, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, sí. Se abrió Sí. hace un mes Sí. que tiene demoras y cancelaciones el Mitro Retiro. Yo no lo puedo creer. Qué bárbaro. La gente está que trina. Y, pero más bien, tenés que viajar y cómo haces. Exactamente. La gente está que trina. Sí, señor. Cancelaciones de demora de 30 a 40 minutos. No, terrible. Así que... Vos viste que el gobierno declaró de emergencia en los ferrocarriles argentinos. Sí, señor, exactamente. Un cuadro más que complicado, sin lugar a dudas. Así que ese es el tema. Arriaga. Está muy bien que lo haya declarado el gobierno.
Sí, pero por supuesto. Te hago una consulta, porque tenemos fin de largo, semana muy corta, ya algunos están viajando, nos están escuchando por aire, algunos, otros por la web de la emisora y por las aplicaciones también, pero por el aire de la radio, que es muy interesante, pero tienen que tener en cuenta distintas cosas cuando se parte de vacaciones, aunque sean mini vacaciones, y tomar temas muy importantes para destacarlo cuando van en las rutas argentinas. Es así, ¿no es cierto? Sí, hoy a la tarde y mañana prohibido camiones en las zonas turísticas, por ejemplo, a la costa atlántica, después de Zárate, Sí. al litoral, Ujú. por el fin de semana largo. El regreso va a ser el otro domingo. Claro. Esto es importante que los conductores de camiones Ujú. lo respeten. Ajá. Y por otro lado, recordad que hay que tener la cédula verde del auto. Mm. Sí, bien. Una pregunta, Mili, ¿tiene cédula azul? Cédula azul tiene Mili, sí. Sí, tengo. Y justamente, mire, le iba a preguntar. Bueno, decile a Mili para que la quiere si no hace falta. Claro, bueno, justamente estaba acá anotando para hacerle la consulta por el tema de la cédula azul. Al final la están pidiendo. Hay controles, me imagino, en diferentes puntos de autopistas, de rutas, demás. ¿Están pidiendo la cédula azul o no la están pidiendo ya? ¿No la piden? No la piden. Listo, muy bien. Así que para que tengan en No la cuenta. piden. a Así aquellos que, amigos por están favor, viajando. a usar el auto del papá, váyase a tomar algo con amigas, todo, porque usted puede manejar y maneja muy bien. Le Muy pido, bien, por muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Ah, qué mano de bleque que me está dando al aire, don Ernesto favor. Arriaga. Queda grabado. Licencia de conducir. ¿Licencia de conducir? Sí. Sí, desde los 17 años tengo licencia de conducir. Porque me lo gané en el ACA, esto no lo cuento mucho. Automóvil Club Sí, Argentino. en el Automóvil Club Argentino. Un curso gratis. Exactamente, vinieron a la secundaria, hicieron una prueba entre todos los cursos de quinto año, ¿no? Del último año de Y secundaria. fue el mejor promedio. Exactamente, fui 10 de 10, cuestión que me gané todo el curso en el Automóvil Club Argentino. Diprofio, tenga cuidado de Diprofio porque se ganó el registro. No, Sí. en la primera esquina, patapufete. 17 años tenía, me fue muy bien en el teórico y en el práctico también, así que bueno, ahí exacto. tuve la Felicitaciones, licencia. brillante. Mili, Hay que estudiar, hay que estudiar. Mili, Sí. no es brillante lo que hizo Boca ayer. Ganó a las patadas y se agarró todos los sopapos. No, una barbaridad. por eso soy independiente, sí, no soy de Claro, Boca, sí. por suerte no siguió el ejemplo. Ah, bueno, ¿cómo me están dando? Y eso que no llegó Roberto La Rosa con el deporte argentino, que ya está pidiendo pista. Así que, escúchame, te pregunto, Arriaga, bueno, en línea general Cambia después. el tema de hoy. Cambiamos de tema, claro. Los aeropuertos y la autopista, bueno, ya me contaste. ¿Aeropuerto cómo está funcionando el día de hoy? A full, con algunas demoras por la gran cantidad de vuelos, pero están bien. Sí, bien. Recordad que hoy empezó el fin de semana largo, extra largo, Claro. súper largo. Sí, exactamente. Y por otro lado, recordemos también Sí. que toda la zona de los puentes Zárate Barcelona es máximo 80 kilómetros por hora. En Macachín, allá en La Pampa, está todo en orden, hay combustible en toda esa zona. Bien. Y en el sur se esperan nevadas a partir de mañana pasado a la madrugada. Ajá, perfecto, correcto. Bueno, BTV el día martes, arranca Y de vuelta. miércoles, nada más. ¿Eh? Martes y miércoles. Bien, martes perfecto. y miércoles. Después, el otro lunes, Sí. ya pueden ir sacando el turno para los patentes que terminan en 7 o aquel que la tenga vencida con otra patente. Perfecto. A propósito de Macachín, le mandamos un saludo a nuestro amigo Fito, allá de Macachín, hombre hincha de Racing, si no me equivoco era, ¿no? Sí, perdió Racing, la pucha, digo, María. Menos mal, pensé que ibas a decir otra cosa. Así que bueno, sí. Bueno, el fútbol es así. Ahora tenemos que pensar en modo Copa América. ¿Estamos de acuerdo? Copa América, como si tenemos... Estamos en la final, Exacto, hay que pensar, España está en la Eurocopa, ya lo hemos hablado hace un rato con Tony Cabo, nuestro periodista español. Tony Cabo, ahora termina el programa, a la 1 arranca España, así que el partido de España, que no hay que perdérselo. Vamos España todavía, vamos, Sí, el señor. está por España, que nació hoy, Vamos todavía. Y aparte después, obviamente, ya la Copa América la arrancaremos formalmente el día jueves, pero hay que destacar que justamente ayer Argentina le ganó a Guatemala también. Así que enhorabuena. Bueno, Arriaga, ¿algo más para ir cerrando nuestra charla para el día de hoy, mi querido amigo? Feliz Día del Padre para mañana y espero que las niñas suyas le lleven el desayuno a su cama. Eso espero yo también. Feliz día, querido Arriaga. Fium para vos, María y Raya también,
por favor, a toda la radio escucha de todo el país. Sí. Este es el saludo. ¿Quieres? Ahí está. Muy bien. ¿Qué tal? Con todo esto, ¡Feliz Día del Padre! Gracias, María. ¡Feliz Día del Padre! Gracias, María. Un beso enorme para vos también. Así que, bueno, Arriaga, María y Raya, fium, chicos. Fium, amigos. Abrazo grande y buen fin de feliz día para mañana. Feliz día. Ernesto Orrega con todo el tránsito, el transporte argentino. ¿Hacemos pausa? ¿Tenemos pausa? Bien, hacemos pausa comercial, arrancamos con Río Uruguay Seguros y ya en instantes estamos con ustedes. Gracias. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida, para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad.
acá estamos en el sol de nuestra España, Dicción Federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, más la multiplataforma digital que tenemos nosotros a través de MIBE Producciones. Bueno, la hora anterior charlábamos con Tony Cabot de la Eurocopa, que arranca ahora a la 1 de la tarde España, hablamos de Wimbledon, hablamos de todo un poco, pero ahora tenemos nuestro embajador del deporte argentino, tiene un nombre y apellido por excelencia y con trayectoria también, y con trayectoria heráldica, porque también tiene en este caso, claro que sí, su trascendencia de árbol genealógico. Decimos La Rosa y uno ya sabe quién es. Robert La Rosa, te está sonando la alarma. ¿Cómo vamos, Roberto? Buen día, bienvenido, ¿Cómo te va, Cacho? ¿Cómo estás? Estamos acá en Mar de Ajó tomando un cafecito con un amigo. Bien. Y parece que te das cuenta, como siempre, los camioneros me hacen una señal, porque está el camión de Quilmes acá parado y se ve que alguien sacó alguna botellita de más, me parece. Un día bárbaro. Puede ser. Un día bárbaro acá, un sol realmente espectacular. Perdón, en la calle, perdón. ¿Estás en la calle Francisco de las Carreras? ¿Puede ser que es la principal de Mar de Ajó? Sí, estoy justo en donde empieza hipotéticamente, desde Diagonal Rivadavia, es hacia Nueva Atlantis, la primera cuadra, que en algún momento tenía, ahora realmente es muy importante por la cantidad de negocios que hay y mucha actividad, ¿no? Mucha actividad, así que está todo muy lindo, quizás no tanta gente, porque uno sabe que el Día del Padre un poco deja mucha gente en los lugares habituales para festejarlo con tu papá, pero me parece que ya la semana que viene va a haber bastante gente por aquí por la costa, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Robert, escúchame, esta semana de selección argentina, esta semana obviamente cuando jugó con Ecuador, y ahora anoche, 4-1 a Guatemala, es así, ¿no es cierto? Sí, una selección que se demuestra que el técnico quiere tener variantes, es decir, un primer partido teniendo a Messi en el banco para saber qué puede ser de la selección, aún sin tener la mejor referencia que tiene el equipo, y también ayer las pruebas, hubo realmente pruebas importantes que dejan de cara a lo que viene integrar a mucha gente en la lista. Te voy a dar una clave y te voy a decir una pequeña anécdota, Cacho. Nosotros hace 25 años por Multideporte, el canal de deportes de Artear, de Canal 13, teníamos ascenso de primera con Osvaldo Guerra. Sí. Y teníamos una secretaria que también hablaba, porque es periodista deportivo, de algunas cosas del deporte, que era nuestra compañera Carla. Bueno, Carla no es más ni menos que la mamá del chico Carboni, que ayer estuvo jugando en la selección argentina y ya está en la lista, ¿no? Se casó con Carboni, el chico que jugaba en Lanús, que también es un chico que conozco mucho, y bueno, los dos pibes le salieron bárbaros. Este juega en el Monza, pero vuelve al Inter, Carboni de la selección, y el hermano juega en la Juventus. Así que mal la familia no le fue el paso. Pero volviendo otra vez al tema de la selección, la selección tiene un equipo conformado, me parece, por muchos volantes. Yo creo que va a sufrir mucho el día que no esté Di María, porque hay que jugar el 1 contra 1, algo que tuvo ayer el chico por la derecha, el chico Carboni. No sé qué es lo que está pasando, esto deja una clave. Me parece que algo tiene que ver Messi con esto. Poca actuación, ningún minuto en la cancha de Garnacho, el hombre del Manchester, ¿no? Me parece que lo quieren ir llevando de a poco, el chico es un poco expresivo, y en un conjunto donde uno sabe que el perfil es realmente bajo, me parece que es así. Pero lo importante, no van a estar Barco, no va a estar Valerdi, no va a estar Correa, los tres que quedaron afuera ya tienen la lista de los 26, el jueves va a enfrentar a la selección de Canadá para empezar con la Copa América. Cacho, te voy a dar una cosa, a mí siempre me gusta hablar, no con el diario del lunes, sino anticipando las cosas. Bien. Lo digo ahora, Canadá es un equipo muy difícil, que tiene 2 o 3 volantes que juegan muy bien al fútbol y que contragolpean. Argentina, uno ya sabe cómo le tiene que jugar. No tiene que tratar de traer al terreno de uno, achicar, poner mucho volante, poner mucha gente, tratar de aguantar y salir
de contragolpe. Vos fijate que ayer Guatemala en los primeros 25 minutos la complicó a la selección argentina. Sí, después la cosa empezó a revertir, pero al principio venía complicado, exactamente. Claro, y sabés que esos partidos se ganan por los laterales. Vos fijate que al chico Carboni por la derecha le hacen el penal que después es el 2-1. Y me parece que hay jugadores que son fundamentales. Por eso el técnico quiere un poco variar y ver un poco a todos los jugadores. Di María, De Paul, el Dibu y los zagueros centrales son parte de los hombres que van a ser titulares. Así que ayer se renovó un poquito el equipo y se vio mucho más favorecido cuando entraron los que realmente son los titulares, ¿no? Claro que sí. Tengamos en cuenta que en el grupo A de la Copa América, bueno, tenemos Argentina, Perú, Chile y Canadá. Así que para que aquellos amigos que sintonizan Radio del Pueblo sepan que el próximo jueves, a partir de las 9 de la noche, nuestra celeste y blanca se enfrenta a Canadá. Bueno, vamos a ver qué pasa, Robertito, Sí, ojo, Argentina es el equipo que todo le quiere ganar, porque es el campeón del mundo, porque es el ganador de la Copa América, y siempre junto a Brasil realmente son los candidatos. Digo esto de Canadá, porque los equipos, saben perfectamente cómo jugarle a un equipo que toca muy bien la pelota, que triangula muy bien, que juega muy en corto, y muchas veces el equipo se hace repetitivo. No sé si te acordás los primeros 15 o 20 minutos del partido que el equipo lateralizó mucho y no atacó por los costados. Bueno, esto es lo que hay que ganar con un De María que vuelve, será muy importante por los dos laterales, porque muchas veces se lo pone por la derecha para que a los zurdos le quede el arco de frente, es decir, cuando vos vas para el medio te queda justo para la izquierda para pegarle al arco. En definitiva, Argentina tiene un gran plantel y un técnico que es muy sabio. Y por qué no decirlo, después de las cosas que pasaron ayer, aún en un partido trabado, Argentina sigue teniendo el mejor jugador del mundo, ¿no? Claro que sí. Así que por eso le mandamos también, ahora que antes que hablemos un poco de General Lavalle, le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Hernán Santos Nicolini, que esta semana estuve en contacto. Saben que Hernán Santos Nicolini es un hombre muy ligado al boxeo, y también cuando hiciste la película de Monzón, La Rosa, querido. Sí, y un tipo de una cierta lealtad. Vos fíjate cómo fue la situación. Entre las cosas que él hizo, porque parte del libreto, a él y a Carlitos Ilustra un poco lo llamaron, no solamente para hacer lo artístico, sino también para dar fehacientemente de las cosas que hacía Carlos Monzón. En algún momento él se plantó y dijo, yo voy a dar toda la información, si llevan a mi amigo Roberto La Rosa a relatar eso. Así que, la lealtad de la gente, como muchas veces la tuvo Sabatarelli y otra gente, es importante en un mundo donde hoy se manejan otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, contame rapidito cómo anda el municipio de General Lavalle para este fin de semana, por favor, Roberto La Rosa. Bien, muy bien. Ayer hubo otro exitoso momento de avistajes de aves, algo muy importante que se realiza casi siempre los fines de semana, la Casa de la Cultura y todo lo que tiene que ver con los paseos que se hacen por General Lavalle, avistaje de aves, hay una cantidad enorme de aves, teniendo en cuenta que hay muchísimo campo. Lavalle es realmente uno de los lugares donde más estancias hay, ¿no? Claro que sí. Así que, bueno, Robertito, te liberamos, seguí disfrutando del café de este sábado al mediodía allí al aire libre, con el sol allí en Mar de Ajó, y nos reencontramos el sábado que viene aquí en el programa. ¿Qué te parece? Nos parece bárbaro, Cacho, un abrazo grande, lo mejor para vos mañana. Para vos también. Un saludo para todos los padres y bueno, los que no lo tenemos, tenemos siempre el recuerdo de haber pasado y transcurrido un momento tan importante con él. En mi caso, Beto La Rosa. En el mío, Pascual, Pascualito. Así que por eso. Bueno, un beso grande y feliz día, Robert, querido. Hasta el próximo sábado. Abrazo enorme. Chau. Gracias, querido. Gracias. Chau. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, aquí en el sol de nuestra España. Vamos con información y ya para ir cerrando. Bueno, tenemos algunas noticias. Una de ellas, nos hemos encariñado mucho. Les voy a ser muy sincero, en lo personal, con él, con su esposa, un hombre encantador. Estoy hablando de nuestro cónsul Fernando García Casas. Bueno, nuestro querido cónsul Fernando García Casas nos deja
deja el consulado de Buenos Aires, ha sido nombrado nuevo embajador en Bolivia. Así que les cuento que nuestra capital argentina, que sabemos la cantidad de españoles que tenemos en el territorio argentino, y bueno, este hombre fue el encargado de trabajar constantemente en el consulado, día y noche, un trabajo realmente espectacular, lo quiero destacar, una excelente persona como caballero español, pero también como un profesional en lo que es la red diplomática. Así que enhorabuena, y lo vamos a recordar con gran cariño a Fernando, Fernando García Casas, que bueno, nos va a dejar de aquí a unos días para tomar un nuevo puesto, una nueva posición en lo que es su trabajo diplomático como nuevo embajador en Bolivia. Así que con la mano en el corazón le digo a este querido amigo Fernando García Casas, gracias Fernando por todo lo que usted ha hecho por nuestra colectividad española aquí en la República Argentina. Lo vamos a extrañar. Fue el encargado de implementar la Ley de Memoria Democrática, nuevo sistema de voto desde el exterior, un trabajo que llevó adelante realmente espectacular. Gracias, Fernando, por estar con nosotros estos años y disfrutar de su amistad también. Claro que sí. Bien. Les cuento que la Consejería de la Presidencia impulsa con cerca de 500.000 euros lo que es renovación tecnológica y formación de liderazgo, esto es para las casas de Castilla y León en el exterior. Les cuento que la Junta va a aportar fondos de forma especial este año para la adquisición de equipos y programas informáticos y también para la iniciativa Encuentro, hablando de la Junta de Castilla y León. Hablemos de la Junta de Galicia, que preside justamente el presidente Rueda. Bueno, saben ustedes que la Junta abre a la ciudadanía la sede reformada de la Secretaría General de Migración. Un trabajo muy importante y así está nuestro secretario general de Migración, Antonio Rodríguez. Amigos, nos vamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Nuestro reencuentro el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana. En nombre del Sol de Nuestra España, para todos los padres que escuchan la propuesta radial, feliz día para mañana. Y aquellos que ya no lo tenemos, el recuerdo hacia ellos. Gracias por todo. Buen fin de semana y hasta entonces. Buena vida. Chao. Ha de causar la mayor emoción ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa, ¡olé!, es que besa de verdad y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso. Hasta aquí El el beso. Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.